Bueno, hermanos, buenas noches para todos los que estamos aquí y los que están allí en los hogares también. Buenas noches, vamos a seguir estudiando juntos el libro El Camino al Trono de Dios, que es un estudio, del santuario, un tema muy importante, ya que, como hemos dicho ya en anteriores reuniones, tiene que ver con la forma adventista de entender todas las doctrinas bíblicas, ya que el santuario es el sistema de verdades que engloba todo. Y vamos a ver hoy un capítulo más, el capítulo 3. Este capítulo justamente nos habla de la importancia del santuario como estudio esencial para estos días. Algunos dirán, no, es algo anacrónico, ¿cómo vamos a dar un estudio bíblico explicándole a la gente sobre el santuario, cosas que acontecieron hace 3.500 años atrás? ¿Qué entiende la gente de sacrificios, de ceremonias, de ritos? Bueno, vamos a ver si es tan anacrónico como suele ser o como algunos dicen en algunos ámbitos, o realmente es un estudio relevante, ¿no es cierto? La autora del libro, Sarah Peck, dice que hay resultados muy patentes en la incomprensión general que se tiene en relación con el tema del santuario. Ella dice que después del tiempo de los apóstoles, en realidad después de Pablo y de Juan, que fueron los últimos autores del Nuevo Testamento, quienes desarrollaron también el tema del santuario celestial y el santuario en el tiempo del fin, especialmente Juan. Luego de ese tiempo, esas lecciones divinas se descuidaron casi por completo y aún los que les prestaron algún tipo de atención no comprendieron del todo su significado. Es como que quedó el estudio del santuario que había quedado allí, en el Nuevo Testamento desarrollado, pero aunque estaba revelado todas las verdades sobre el santuario, no se las desarrolló teológicamente, quiere decir ella, ¿no es cierto? No se las comprendió, no se siguió reflexionando en su importancia. Si se hubiera comprendido el santuario, cuando se empezó a predicar la segunda venida de Cristo, dice ella, y la purificación del santuario en 1844, el pueblo de Dios se había ahorrado el chasco. Ella dice que el chasco justamente tuvo que ver con el desconocimiento que había de la idea de santuario tal como el Señor la había revelado. El chasco vino justamente y fue, un tirón de orejas de alguna manera para que el pueblo de Dios empezara a volver a estudiar profundamente el santuario. Y dice ella que es seguro añadir que un reavivamiento y una comprensión correcta de este tema del Evangelio salvarán la verdad de Dios y a su pueblo de desilusiones mayores. Ella dice, el santuario, bien entendido, correctamente entendido, va a hacer que el pueblo de Dios esté sobre una plataforma firme, segura, hasta el final del tiempo, y no habrá otro chasco si se entiende entonces el santuario como corresponde. Ella dice que el santuario tiene que ser entendido por todos, y allí hace una referencia en 1882 del libro Primeros Escritos, según veo aquí, de Elena de White, donde la autora Elena de White dice que temas tales como el santuario en relación con los 1300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los temas principales en los que deben detenerse los mensajeros. Y añade otra cita del Gran Conflicto, de tiempo después, que dice, el tema del santuario del juicio investigador debe ser claramente comprendido por el pueblo de Dios. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra del sumo sacerdote, del gran sumo sacerdote. Así es que ella dice que todos aquellos que estamos en condición de ser peregrinos, de ser creyentes, de ir avanzando detrás de una esperanza, esa esperanza está fijada en un lugar real y físicamente ubicable en el cielo. Y así Cristo desarrolla un ministerio tan importante como el ministerio que tuvo en el Antiguo Testamento, el que desarrolló estando en la tierra, y el que, inició cuando ascendió al cielo, luego 40 días después de su resurrección. Ella entonces cita a algunos autores adventistas pioneros como Uriah Smith, Stephen Haskell, F.C. Gilbert y Emilia Andreasen, como algunos que hicieron valiosas publicaciones iluminando el tema del santuario, pero ella dice que tiempo en general el estudio sobre el santuario fue poco desarrollado en la Iglesia, a excepción de estos autores que ella citó antes. Especialmente, dice ella, por parte de la gente más joven, de los niños y los jóvenes. Por eso, en realidad, este libro que estamos estudiando fue un libro que ella pensó para la escuela primaria. Es un libro para enseñar el santuario a los más jóvenes o a los más chicos,
por esa razón trató de hacerlo lo más didáctico posible, lo más claro posible y sistemático posible para que ellos entendieran todo el sistema bíblico resumido en esta representación del santuario. La iglesia en su conjunto, dice ella, y esto lo escribió por el comienzo de 1940 aproximadamente, no entiende sino débilmente este tema. El estudio del santuario contiene alimento espiritual para todas las edades. Así que ella dice, esto es para los chicos, para los grandes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Toda la vida podemos nosotros ir estudiando y desenvolviendo esta maravilla de lecciones que tenemos en este libro. No es solo útil para el hombre de Dios, para el hombre maduro, dice ella, sino para el niño también. Y ella aquí cita una referencia del Liceado Todas las Gentes, en la cual, bueno, Jesús, siendo de 12 años, hablaba de igual a igual, allí con los hombres de la ley, los doctores de la ley, en la escuela del Sanedrín, y ella, bueno, ve cómo él estaba versado en las Escrituras y podía entonces a ese nivel también dialogar y hasta debatir con ellos. Cristo, dice, cuando estuvo allí en esa fiesta de Pascua, contempló la víctima sangrante sobre el altar de sacrificio, con los adoradores se inclinó en oración, mientras subía la nube de incienso hacia Dios. Día a día veía más claramente su significado y ella dice, en otras palabras, Cristo empezó a reconocerse a sí mismo como Mesías, como ofrenda, como Cordero de Dios, participando de los servicios del santuario. Así que dice ella, si Cristo mismo entendió mejor su propia misión y su vocación y su lugar en la historia humana, participando en el santuario, con más razón nosotros, pecadores, ¿sí? Necesitamos nosotros meternos dentro de este esquema de estudio para poder comprender mejor el plan de redención. En un estudio del santuario, especialmente en estos días finales de la gracia, deberíamos los mayores contemplar nuestro gran problema, el misterio de la salvación, nuestra misión, para que se despierten nuevos impulsos como así se despertaron en Cristo en aquella tierna edad. Entonces ella dice, no privemos pues a los niños de un conocimiento de las verdades del santuario acorde con su capacidad de comprensión, que suele ser mayor de lo que los adultos acreditan. Ella dice, parte de este concepto, o de esta idea, que va a repetir mucho en todos los capítulos. No se puede ser completamente adventista sin conocer lo que es el santuario. Y la mejor forma de que los chicos comprendan esto, que los adultos comprendan esto, es cuando de chicos van teniendo la experiencia de reconocer cada verdad bíblica en su contexto original, que es justamente en este sistema. Por eso ella dice que el santuario es como una señal que marca el camino. Es vital su comprensión porque de forma visible, tangible, fácil de entender por jóvenes y viejos, eruditos y indoctos, Dios nos ha dado en forma de tipo una visión simétrica, completa de su camino, el camino de la salvación. Vamos a ver un pasaje, Salmo 77, 13, si quieren por favor leer conmigo, si alguno lo tiene y lo quiere leer, mejor todavía. Salmo 77, versículo 13, allí vamos a leer una referencia acerca de cómo el santuario ilumina el camino del Redentor, el camino de la salvación. A ver si alguno lo tiene y le acercamos el micrófono y lo escuchamos todos. ¿Lo tenemos, Ivo? ¿Sí? Acá me queda cerquita. 77.13. Salmo 77.13. Gracias. Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Así es, ¿no es cierto? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Incluso hace referencia a cómo David también profundizó en su experiencia espiritual en el santuario o en el servicio del tabernáculo, como Asaf, un levita cantor que escribió muchos salmos también, uno de los directores del coro de David también reflexionó mucho en esas verdades. Y otro pasaje, Salmo 73, 2 y 17. Salmo 73, versículo 2 y versículo 17. Cómo David entendió muy bien el conflicto entre el bien y el mal también dentro del santuario. A ver, ¿quién lo quiere leer? 73, versículo 2 y 17. Allí la hermana Marcela va a estar leyendo este pasaje. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
por poco resbalaron mis pasos. Él estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, envidiando a los malos, viendo que a los malos les va mejor que los buenos, pero en el versículo 17, ahí encontró la vuelta a su situación. Versículo 17, allí. De vuelta a él, al hermano, ¿qué dice? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gracias. Entonces vemos que allí, en el conflicto entre el bien y el mal, David comprendió y se afirmó cuando pudo entender el fin de los impíos a través de cómo Dios en el santuario explica la resolución del conflicto entre el bien y el mal. Entonces ella dice y aplica, si más personas siguieran el ejemplo de Asaf y David, habría menos apóstatas en la iglesia de hoy. Así que, bueno, el santuario es un sistema afirmador, no solamente didáctico, para la iglesia. Incluso ella dice que es esencial para la fe en Cristo, porque otra autoridad sobre el santuario que ella refiere dice que será imposible para ellos, los miembros de iglesia, ejercer la fe que es esencial en este momento u ocupar la posición que Dios diseña que ocupen. Cada individuo tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios y debe encontrarse cara a cara con el juez. Por eso es importante que contemple a menudo la solemne escena cuando el juez se sentará y los libros se abrirán, ya que el santuario también refiere a una hora de juicio, investigador, ¿sí? O a una hora que refiere a la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de dar cuenta a Dios. Bueno, eso también se profundiza en la experiencia del santuario. Ella insiste con otra cita de Elena White, la que dice que el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne todas las almas que viven en la tierra. Abre a la vista el plan de redención llevándonos hasta el final de los tiempos y revelando el resultado triunfante de la contienda entre la justicia y el pecado. Es de suma importancia entonces que todos investiguen a fondo de estos temas. Y sigue allí añadiendo. Insiste en el hecho de que este camino al trono de Dios está simbolizando en su maravillosa elección objetiva cada parte de un camino que va siendo marcado como con señales a través de cada etapa, desde que el pecador se encuentra con Cristo como su ofrenda, hasta que finalmente Dios lo coloca allí junto a su trono al fin de los tiempos. También ella dice que este estudio sistemático, paciente, desde la infancia, permanente, vitalicio, desarrolla la fe y pone a Moisés como un ejemplo de un hombre de fe que fue desarrollando su experiencia al mirar al invisible. Dice allí, citando Hebreos 11:24, que Moisés dejó de lado la corte del faraón para mirar al invisible y poder reconocer a Cristo como su guía más allí, más arriba allí en el cielo. También nosotros a través de este estudio podemos ejercer más fe como viendo al invisible. Somos más capacitados para entender y evaluar adecuadamente esta recompensa. Y con esa fe para no rechazar esos grandes privilegios que Dios da a sus hijos. Será imposible, citando otra vez al conflicto de los siglos, ejercer la fe tan necesaria para estos tiempos. Ella continúa y concluye con esta cita. Haciendo referencia a un antiguo escritor inglés llamado Andrew Hughes, ella dice que en ese libro, La ley de las ofrendas, las ofrendas eran como parábolas, como tipos, objetos vastos e infinitos que con esa actitud presentaban algo muy especial, que era el costo del pecado y el costo a su vez de la redención. Y este mismo autor, Andrew Hughes, dice que se aventura a decir que requiere más inteligencia espiritual de la que muchos cristianos pueden aportar, ya que sabemos tan poco de las cosas de Dios y, lo que es peor, no conocemos nuestra ignorancia. Somos infantes en Cristo, faltos de crecimiento, faltos de entendimiento, a menos que podamos nosotros ir, viendo y profundizando en cada uno de los detalles. En este caso, este autor estudia las ofrendas del santuario. Un detalle más a considerar por este autor es la relación que hay entre el santuario y las profecías bíblicas. Ustedes van a ver que en realidad el santuario es una profecía compacta que se fue cumpliendo a lo largo de la historia, porque el santuario anunciaba el momento cuando Cristo sería muerto en la cruz, anunciaba el momento cuando Cristo pasaría a ministrar en el lugar santo, ¿no es cierto?, en la primera etapa de
de su mediación, hasta 1844. Anunciaba el momento cuando Cristo pasaría al lugar santísimo y entonces llevaría a cabo una obra de juicio. Anunciaba el momento cuando Cristo finalmente saldría y, bueno, eliminaría el pecado para siempre con el ritual del día de la expiación. Así que también es una clave para las profecías importantes. Las grandes profecías van siendo marcadas por ritos o por fiestas importantes del santuario. Si no se la utiliza, dice ella, el expositor difícilmente podrá llegar a conclusiones correctas. Si lo utiliza, difícilmente podrá extraviarse. Muestra nuestra luz actual, saca el corazón en el cristianismo práctico, señala al investigador el camino hacia Cristo, muestra en qué líneas procede el juicio, cómo y cuándo se cerrará la obra de misericordia para este mundo, cuándo aparecerá Cristo, se completará la redención y se asegurarán las bendiciones del pacto eterno. Es extraño que incluso ahora sean tan pocos los que le prestan algún tipo de atención, y menos a un estudio. Ya decía en su momento, bueno, Uriah Smith, ¿sí? ¿Qué diría hoy? Bueno, que sería casi una reliquia esto que estamos haciendo para mucha gente, es una reliquia, ¿no es cierto? Pero es un tema muy importante. También ella añade y dice que este santuario es tan importante el estudio presente de este tema porque anuncia los énfasis del mensaje del pueblo de Dios en este tiempo. El santuario no solo ilustra el plan de Dios en general, el plan de salvación general, sino que señala las grandes verdades evangélicas que pertenecen particularmente a nuestro tiempo, que es el tiempo del fin, ella dice. No solamente se habla de la redención en general, sino de los énfasis que necesita el pueblo de Dios predicar y la verdad presente para este tiempo actual. Señala el tiempo, tanto el tiempo como el acontecimiento que marcó el comienzo de los 2300 días, como dije hace un ratito, el juicio investigador. Y en este momento justamente, ya que hay un mensaje de juicio, esto se relaciona con un pasaje de Apocalipsis que también tiene, bueno, un mensaje de juicio para que la iglesia pueda creer y pueda compartir. ¿Cuál es ese mensaje? Apocalipsis 14, ¿cuánto? 6 al 12, ¿no es cierto? Muy bien. Ese pasaje justamente nos habla de ese mensaje de juicio. Hay juicio en el cielo, y si hay juicio en el cielo hay un pueblo en la tierra que tiene que anunciar ese juicio. 14, 6 al 12 presenta esa experiencia. Así como una comprensión correcta, el santuario abrió el último mensaje de Dios, derramó un torrente de luz sobre toda la verdad bíblica para proclamar al fin del tiempo. Al cierre de esa obra, un reavivamiento del estudio del santuario vitalizará la experiencia cristiana y fortalecerá la obra final de Dios. Eso buscamos, hermanos. Reavivar nuestras vidas y fortalecer la obra, porque eso es lo que está prometido con el estudio de este tema tan maravilloso. Finalmente, para cerrar este apartado, la autora dice que es una salvaguarda contra los engaños de Satanás. Y aquí hace referencia a una cita del Conflicto de los Siglos, que dice que Satanás, el archiengañador, odia las grandes verdades que ponen a la vista un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso, e inventa innumerables esquemas para ocupar nuestras mentes y que no se detengan en la obra misma que deberíamos conocer mejor. Pero ella dice, conocemos el santuario y es como el gran detector de mentiras, donde Dios introduce a su pueblo y nos afirma para que podamos ver qué va dentro de ese esquema y qué le hace ruido y no armoniza con ese esquema completo. Cita una referencia de Rivière Herel del 1905, de Elena de White, que dice, en el futuro surgirán engaños de todo tipo y queremos un terreno sólido para nuestros pies. El enemigo traerá falsas teorías de que no hay santuario. Bueno, eso ya, la Iglesia recurrentemente ha tenido crisis teológicas, ¿no es cierto?, de algunos que han surgido para espiritualizar o para convertir el santuario en aire, en nada, ¿no es cierto?, solamente en una idea platónica y nada más. Bueno, ella dice, habrá crisis en este sentido. Este es uno de los puntos en los que habrá un alejamiento de la fe. Finalmente, ella cita a J.E. Fulton en su libro El Santuario, que dice, en ningún punto Satanás trata de oscurecer nuestra visión y confundir nuestras mentes más que en el santuario. En una correcta comprensión y apreciación espiritual del santuario, en todas sus múltiples fases, la sutil obra del enemigo queda completamente desenmascarada y ciertamente ningún conocimiento vago, ninguna idea indefinida de esta importantísima verdad bíblica es suficiente ahora. Necesitamos nosotros conocer
a fondo, y eso queremos hacer y eso estamos haciendo poco a poco, paso a paso, martes por martes, ¿sí? 3, 4 martes por cada mes, para poder buscar ese afianzamiento y por sobre todas las cosas, lo más importante de esto, que tengamos el mapa general para ver dónde va cada pieza. Esto sería como cuando tenemos el rompecabezas, ¿no es cierto? Y tenemos la imagen, ¿cierto? La imagen, el modelo, y tenemos después todas esas piecitas que vienen dentro del sobre y tenemos que buscar cuál encastra con cuál. Cuál idea, pero tenemos el esquema general para guiarnos y para decir, acá hay celeste, debe ser acá. Acá, ¿no es cierto?, hay un pedacito de barco, debe ser por acá. Y vamos armando el rompecabezas, ¿sí? Yo admiro a los que tienen paciencia para armar rompecabezas porque yo nunca tuve paciencia para armar ni esos que son para los chicos de 2 años que son de 5 o 6 piezas, ¿no es cierto? Ni siquiera ese me salía. Pero esto es algo muy importante porque es un esquema general de verdades bíblicas que teniendo el modelo claro, después podemos ver cada idea, cada verdad, cada enseñanza, bueno, dónde va, dónde calza en ese gran plan de Dios que es maravilloso y que justamente es no solamente para que nuestra vida esté reavivada, sino mejor aún para dar una fortaleza mayor a esta gran obra. Dicho esto, agradeciendo a Dios por este capítulo que también pudimos estudiar hoy, vamos ahora a tener una parte musical muy linda, va a estar tocando Emily con su profesora. ¿Tu nombre es? Lorena también, ¿no es cierto? Así que gracias por esta parte musical, vamos a escucharlas con atención.